En la clase de hoy vamos a ver cómo se puede llenar un negocio local, un negocio presencial en Internet, apoyándose en las ventajas que nos puede ofrecer Internet con 4 sistemas probados que al final consiguen lo que todo el mundo quiere, que es tener más ventas. Pero las cosas hay que hacerlas con un determinado orden para que puedan salir bien. El contexto general que quiero que tengamos presente ahora que comenzamos esta clase, este vídeo, es que eh, el 90% de los negocios profesionales que se intentan llenar desde Internet no duran más de 2, 3 años intentándolo. Al cabo de este tiempo han cerrado. Es eh, una métrica muy pesada realmente porque la gran mayoría de los negocios terminan muriendo al cabo de un año, al cabo de 2 años. Pero creo que es necesario tenerla muy presente para estar orientados en qué es lo que puede suceder si las cosas no se hacen bien y en el orden adecuado, ¿no? Generalmente, los negocios que podrían haber tenido una evolución diferente y no la tuvieron, es que apostaron, como toda su estrategia de captación de clientes, a un sistema. Si es que apostaron a uno, porque hay muchos que creen que el negocio se les va a llenar simplemente por existir, ¿no? Se han centrado mucho en el producto, mucho en lo que entregan, mucho en el servicio, mucho en lo que venden, pero no en cómo hacer que el potencial comprador les conozca. Entonces, los que sí que han apostado por algo, generalmente apuestan por una única cosa y apuestan o solo por anuncios, solo porque se los llene el negocio los referidos o gente, clientes contentos que salen satisfechos del servicio y que se lo recomienden a otros, o solo hacen Reels, o solo hacen SEO local, o en fin. Cuando se apuesta por una única manera de llenar el negocio, generalmente eh, la experiencia nos dice que eso no es sostenible y que no llega muy, muy lejos, ¿no? Quien escala no es que tenga algo milagroso. O sea, quien escala, quien consigue resultados, quien consigue crecer, no hace magia. Lo que hace es implementar estos 4 sistemas que van trabajando a la vez. 4 sistemas que quiero que veamos hoy, ¿no? El problema que yo observo es que muchas personas intentan utilizar Internet para llenar su negocio presencial, para llenar su negocio local, y se dedican a publicar más, a hacer aumento en su inversión en anuncios o en pedir reseñas, pero estos esfuerzos al final no tienen el resultado esperado, y es que tengamos la agenda llena de clientes que quieren nuestro producto, que quieren nuestro servicio, ¿no? Por lo tanto, no es la falta de esfuerzo, no es la falta de ímpetu, de talento. Generalmente es la falta de dirección, la falta de arquitectura lo que está impidiendo que el negocio tenga el resultado que merece tener, ¿no? Esto al final se solucionaría, y es donde quiero desarrollar el tema de la clase de hoy. Se desarrollaría con un ecosistema de ventas que yo le llamo sostenible y a medida, con 4 sistemas interrelacionados entre sí, que es, primer sistema, un sistema que busque captar audiencia, que busque atraer nuevos seguidores, que busque atraer personas que todavía no te conocen. Segundo, educarlos, nutrirlos, hacerles entender mejor el problema que están queriendo solucionar, que les haga entender las soluciones que existen a ese problema y que les haga entender que tu solución es la mejor entre todas ellas, para solo después vender. Es decir, ya no se trata de perseguir al cliente, sino de descubrirle o hacerle entender que quiere comprarte. Esa es mi idea de venta. Y por último, hacer una gran entrega, un gran delivery del producto. Eh, Esos son los 4 sistemas que son independientes, pero funcionan en sinergia, ¿ok? Por lo tanto, no basta solo con vender. Tengo experiencias nefastas cuando tenía agencia de personas que se centran en esta parte y es muy difícil hacerles entender que la venta tiene un camino relativamente corto, porque van a agotar su audiencia, y es muy difícil que, si no me he trabajado bien eh, una buena base de futuros compradores, no los he educado bien, al final me quieran comprar. Siempre me dicen: Diego, es que yo esto lo hacía y le ponía ahí un dinero a la pauta y le daba promocional y me llegaban ventas. Y yo decía: claro, obvio, pero no has visto que tú antes habías generado sin darte cuenta una audiencia y les habías educado con tu contenido.
y lo que acabas de hacer es comerte toda su audiencia. Ya no tienes compradores. Por lo tanto, esa estrategia que usabas de promocionar un poquito y te daba resultados, tiene los días contados, tiene un techo, ya lo has tenido y encima hace responsable al trabajo que se está haciendo el que no haya clientes. Se los has comido todos antes ya, ¿no? Ese es uno de los motivos por los que no tengo agencia, porque a veces me cuesta lidiar mucho con estas cosas de falta de visión de largo plazo, ¿no? Y por eso quiero que ancles muy bien esta visión, porque es lo que te va a hacer tener una gran proyección o lo que te va a limitar a estar donde estás y no quieres estar, ¿ok? Hay que captar antes y entregar después. O sea, no puedo vender si no he captado antes. No puedo tener una gran masa de potenciales clientes si antes no los he traído y los he educado. Sin hacer esto, mi experiencia, y ojo, es solo la mía, no tiene por qué ser la única, es que el negocio cae. El negocio cae antes o después de una manera u otra, pero el negocio cae cuando solo se centra en vender. Por lo tanto, ¿cuál sería el proceso que te animo? Es con esta clase que vamos a ver, diagnostica cuál de los 4 sistemas tienes ahora implementados, cuál te faltaría implementar y vete activando uno cada vez. Tienes que al final tener los 4, pero activa uno de cada vez para que puedas medir, para que puedas consolidar, para que puedas aprender qué es lo que sí funciona y qué es lo que no. Que lo que funciona y lo que no funciona no es lo que te dice Diego, lo que funciona y no funciona es lo que te va a decir tu mercado. Por lo tanto, activa uno cada vez, mide, ajusta, optimiza. Cuando tengas ese sistema dominado, abre el siguiente. Y al final es diseñar el ecosistema en una hoja concreta para que veas qué sistema alimenta a qué sistema. Todo eso lo vamos a ver ahora en la clase de hoy. Vamos a desarrollar 3 temas para tener claridad con todo esto. Es por qué tu negocio depende de ahora mismo probablemente de un sistema y porque eso no escala. Vamos a ver los 4 sistemas paso a paso y vamos a ver algunas trampas que yo detecto como frecuentes y sobre todo porque merece la pena evitarlas, ¿no? Vamos a ver esta primera parte y quiero profundizar en estos 4 sistemas que casi ningún negocio ve completos. Cuando digo casi ningún negocio, es casi ningún negocio. Por lo tanto, fíjate el área de oportunidad. Hay mucha gente que me dice, Diego, es que existe mucha competencia, tengo muchos competidores y yo casi siempre, bueno, intento acompañar esa expresión y investigar un poco y siempre descubro lo mismo, que lo que abunda no son los competidores, son la misma mierda, perdón por la expresión, pero copias de copias, unos que copian a otros, que han copiado a otros. Al final, realmente no hay competidores, la saturación del mercado, o sea, no está saturada de competidores, está saturado de la misma comunicación. Por lo tanto, quien haga bien esto, quien entienda el poder que tiene estos 4 sistemas trabajando juntos, se lleva la mayor parte del mercado y no es algo que diga porque es una teoría, sino porque lo tengo comprobado una y mil veces. Una y mil veces. Por tanto, primer sistema es captar nuevos seguidores, seguidores que no te conocen. Es gente que te empieza a conocer, que encaja muy bien con lo que estás diciendo porque tienen un problema latente que quieren solucionar y tú tienes la herramienta para solucionar ese problema que intuyen que tienen. Y no quito ninguna de las palabras que acabo de decir. Intuyen que tienen. No son siempre conscientes del problema que tienen. Segundo sistema es un sistema de nutrición. La gente te ha conocido, has impactado en ellos de alguna determinada manera y ahora en este sistema el trabajo es hacerles ver que eres tú quien resuelve su problema, que tú eres la mejor persona para resolver ese problema, que tu negocio es quien mejor resuelve este problema. Y lo mismo me da que tengas un negocio siendo médico, abogado, arquitecto, nutricionista, entrenador, fisioterapeuta, que vendas una solución tecnológica o que tengas un restaurante. Me da igual. O sea, el problema es lo que la persona quiere resolver y tu solución es eso que resuelve el problema que la persona quería resolver. Punto pelota. Sistema número 3, la venta. Muchas veces lo único en lo que te encajas. Acabo de recibir en mi programa de mentoría, en el programa de aceleración de negocios, a una persona que cuando hicimos la auditoría completa del negocio en la primera sesión, en la sesión de diagnóstico, vimos que el 90% de sus contenidos eran contenidos de venta y no vendía. Obvio.
obvio. ¿Cómo va a vender si solo te dedicas a vender? Es imposible. Si no has generado la confianza antes, si no has generado la comprensión de que tú tienes el poder de solucionar esto, por mucho que te enfoques en vender, jamás vas a vender. De hecho, con ella ha sido hacer un único cambio en la comunicación y en menos de 2 semanas he empezado a vender. O sea, 2 semanas de cambio y de implementar realmente estos sistemas, el sistema de atracción de nuevas audiencias y de nutrición de las que había para que la venta se comenzase a disparar. Así de claro, lo tengo tan claro porque lo hago tantas veces que es lo que te pido que pienses. Para también, sistema número cuarto, hacer un gran delivery, una gran entrega. Por muy trabajado que tengas tu sistema de atracción de nuevas audiencias, de nutrición, por muy bueno que seas en la venta, si al final no entregas lo que has prometido, no tendrás un negocio sostenible y que aguante en el medio y largo plazo. Yo creo que el futuro es de los negocios con gran entrega, con gran delivery, que hacen una sobreentrega. Em, Creo que el mercado ya está muy cansado de entregas justas o de entregas que al final no cubren las expectativas del cliente. Por tanto, yo creo que mirando en largo plazo, la entrega va a ser una parte importante para que tu negocio crezca también. ¿Ok? El error, como te digo, es enfocarse en el sistema número 3, en enfocarse en vender. Y muchas personas al final lo que hacen es, quiero apalancarme de Internet para vender más en mi negocio. ¿Qué es lo que hago? Invierto en anuncios que me lleven a nuevas conversaciones de WhatsApp, a nuevas llamadas, y al cabo de un mes, al cabo de 2 meses, eso deja de funcionar. ¿Por qué deja de funcionar? Muy sencillo, porque tú sin darte cuenta has tenido un sistema uno y un sistema 2, un sistema de atracción de nuevas audiencias y de nutrición, aunque no lo hayas hecho de manera consciente. Pero tú lo has tenido de manera inconsciente. Nuevas personas te encontraron y en tu contenido algo encontraron que les ayudó a entender que era su solución. Pero ¿qué pasa? Que has creado una base pequeña, una base pequeña. Cuando has empezado a invertir para vender, esa base te la has comido, ¿ok? Luego te voy a poner un ejemplo de pescar en el océano versus pescar en una piscifactoría, ¿no? Cuando tú creas una piscifactoría, si pescas mucho ahí, sin haber creado, sin haber cultivado nuevos peces y sin haberlos nutrido, sin haberlos alimentado hasta que lleguen al tamaño deseable, si solo pescas, vas a agotar ese espacio, vas a agotar esa pecera, vas a agotar esa piscifactoría. Eso es lo que pasa en los negocios que solo se enfocan en vender, que agotan su público potencial y luego se quejan de que no venden. ¿Ok? Por mucho que pida referidos, por mucho que pidas referidos, al final va a funcionar un tiempo determinado. Y además te das cuenta que si suben los precios, caen las ventas porque no tienes público nuevo que alimente todo este no sistema que has creado, ¿no? Otra trampa es la trampa del pelotazo rápido. El pelotazo es como tener un pico de facturación em, y, y no saber gestionar esto. En Internet, las personas que más se centran en crear contenido para vender, está visto que tardan como una media de 3 años en tener un negocio que factura $1 millón anualmente. La métrica dolorosa para mí es que el 80% de los que llegan en un año ha quebrado. En un año ha quebrado. De hecho, bueno, aquí he sido demasiado optimista porque la métrica real es que quiebra en un año. ¿Ok? Entonces, quiero dejarlo cambiado porque es así. ¿Por qué sucede esto? Porque son negocios que han crecido mucho sin construir cimientos. Han aprovechado una ola, la que sea, y se han subido a ella, la han surfeado muy bien, han hecho un gran negocio, pero no han sentado las bases para que ese negocio pueda seguir adelante. Es como construir una casa en un terreno que no es firme, a nada que el terreno se inestabilice, la casa va a caerse. Es lo que sucede muchas veces, ¿no? Por lo tanto, construir con cimientos es construir haciendo un gran sistema uno y un gran sistema 2 para que las ventas puedan crecer y obligarnos a hacer una gran entrega para que el sistema sea muy robusto y todo genere fuerza uno contra otro, ¿no?
En el negocio físico exactamente igual sucede, ¿no? O sea, una clínica que solo vive de Google Maps y que solo vive del boca a boca, pues se va a caer a plomo, se va a derrumbar cuando entre una franquicia agresiva en el mismo barrio, ¿no? Y esto lo he vivido con odontólogos que tenían un negocio bueno, o sea, que hacía muchos números y que, pero cuando me buscaron estaban desesperados porque, aun habiendo hecho buenos números durante muchos años, se basaban solo en las recomendaciones y en aparecer en Google Maps, no habían hecho un sistema que les permitiese tener la autonomía de su crecimiento. Entró una franquicia low cost en el barrio y se acabó el negocio por el piso. Eh, lo mismo sucede con abogados que solo captan por referidos, pues no va a aguantar mucho tiempo si hay un cambio en la tendencia de las recomendaciones que hacen mis clientes, ¿no? O pues un consultorio que solo hace ofertas por WhatsApp, pues se quema y deja de vender en cuanto deja de hacer ofertas, ¿no? ¿Ok? O sea que es importante entender que quien solo se centra en vender, quien solo se centra en vender y no en crear un sistema que le traiga al comprador antes de vender, tiene los días contados en el mundo actual. Te traigo un caso real de una clínica de fisioterapia que participó en el programa de aceleración de negocios. Cuando entró, tenía el 80% de sus pacientes por recomendación, prácticamente cero audiencia digital y un único producto. Al final, esto se estaba detectando que la tendencia de ventas estaba cayendo y en una caída bastante peligrosa porque todas las medidas que la clínica había ido poniendo en práctica no habían sido capaces de levantar la curva de ventas. Llegó una franquicia también con un marketing muy agresivo. No estaba exactamente en su zona, pero estaba lo suficientemente cerca como para que esa curva que venía ya en descenso la agudizase y fuese muy difícil levantarla. De hecho, cayeron un 35% en 4 meses. Al final, eh, no reaccionaron y no reaccionar les supuso tener un esfuerzo mucho mayor. Cuando entraron en el programa estaban ya en una situación crítica, pero fuimos capaces de salvarlo de esta única manera. Al final hicimos un reposicionamiento, esa fue la clave, o sea, ellos habían empezado a pelear por precio y habían bajado sus márgenes para vender más barato, fue algo que rápidamente revertimos. Entonces hicimos un reposicionamiento para buscar una especialización, atraer. Hoy, perdón, se me ha salido todo esto. Para atraer a personas muy concretas y muy diferentes a lo general, a lo que se estaban dedicando. Educamos a esas personas y iniciamos de nuevo un sistema de ventas. Fue la manera de revertir esta situación. No fue posible hacerlo de otra manera. Y como siempre digo, pasó por estos cuatro sistemas. En su caso, un reposicionamiento, no podíamos pelear en las mismas condiciones, atraer audiencia nueva alineada con ese nuevo posicionamiento, educar a esa audiencia para hacerles entender que esta clínica de fisioterapia era su mejor opción, vender, y no fue barato la venta, o sea, se posicionaron en un segmento de precio alto, no muy alto, de precio alto para el sistema, la entrega que hacían, y hacer una entrega de altísima calidad para que el cliente quisiese volver y cerrar paquetes, no solo vistas únicas. Por lo tanto, un poco esto es lo que quiero que veamos hoy, o sea, cómo puedes implementar cada uno de estos cuatro sistemas en tu negocio, ver qué tipo de contenido, qué tipo de acciones hay que hacer en cada uno de ellos y ver sobre todo qué medición tienes que hacer para ver que eso esté funcionando bien. ¿Ok? Así que vamos a ir con los cuatro sistemas poco a poco: sistema de construir la audiencia, de nutrirla, de vender y de entregar, como digo, para mí el gran ignorado, la entrega, ¿no? Vamos a ver la construcción de audiencia. Como antes te decía, hay mucha diferencia entre pescar en mar abierto y construir un propio estanque en el que pescar, ¿ok? Pescar en mar abierto es ir a buscar y no siempre saber dónde uno tiene que buscar. Te puedes pasar días y días y días buscando y a lo mejor no teniendo la suerte de encontrar, o puedes construirte tu propio
estanque y saber que ahí tienes la captura y que sabes además cuándo tienes que ir porque has ido acompañando al pez desde alevín hasta pez joven, chiquito, medio y grande en el tamaño en el que quieres para pescar. Eso es construir tu audiencia. Eso es construir tu audiencia. Atraer seguidores a tu fuente de tráfico. Instagram es la recomendación que hacemos para arrancar generalmente, dependiendo del nicho, pero por lo general Instagram va a ser una de esas fuentes. Hacer una gran base de seguidores cualificados, de seguidores que has atraído con un contenido correcto. Esto no va de viralizar. De hecho, viralizar es como terriblemente perjudicial para esta estrategia, porque queremos atraer volumen, sí, pero volumen alineado con la futura venta. No queremos volumen porque sí, de curiosos o de gente que comenta, o generalmente la viralización viene por cuestiones polémicas, pues personas que les gusta polemizar. Yo quiero personas que quieren comprar en el futuro, no que quieren aquí estar hablando simplemente, ¿no? Y comentando y chismoseando. Por lo tanto, atraer a un gran volumen de futuros compradores y que nos permita irlos nutriendo después, porque invertir solo para vender quizá está bien en el inicio, pero no va a ser sostenible para llenarte la agenda durante algunos meses, ¿no? ¿Cómo se construye este sistema en un negocio físico? Bueno, pues igual que en un negocio digital, con algunas variaciones. Primero, piensa muy bien en el contenido orgánico para que ese contenido orgánico esté hablándole a quien no te conoce también para que lo podamos traer y hacerlo seguidor. Piensa mucho en Google Maps, muchas personas te van a encontrar por ahí, por tanto tienes que crearte una audiencia también de las personas que están buscándote en tu zona. Reseñas, tienes que tener un sistema para crear reseñas en Google Maps, es imprescindible y no me sirve bueno, yo dejo que la gente me ponga esa reseña si le parece bien. No, la gente no hace las cosas si le parece bien. Tienes que tener un sistema en el que recabes esa reseña de alguna manera. Tú tienes que invitar a las personas a que te hagan reseñas de manera proactiva, porque es la única manera en la que las personas eh, se van a dar cuenta de que pueden hacerlo. Colaboraciones con otros negocios similares al tuyo o nichos que pueden ser vecinos para poder compartir audiencias y desde luego también apoyando con tráfico de pago para dar alcance. ¿Ok? Ese contenido orgánico también se va a pautar con inversión para que llegue a personas que no son tus seguidores y puedas ir haciendo crecer la base de tus seguidores, ¿no? ¿Cuáles son las características del contenido de este sistema? Tiene que estar muy pensado para quien no te conoce, ¿ok? Con un nivel de conciencia bajo, es muy probable que esa persona todavía no sabe definir bien el problema que tiene, por lo tanto tienes que hablarle en esa clave con algo que sí tiene identificado en su mente para que genere conexión rápida contigo. ¿Ok? Si yo todavía no soy muy consciente del problema y menos de la solución, tienes que hablarme en esos términos, exactamente con lo que yo sí tengo en mi cabeza para que lo que me dices me suena interesante, tan interesante como para ir a tu perfil y seguirte. ¿Ok? Esa es la gran clave de este contenido de atracción. Por lo tanto, tienes que atacar muy bien a sus pensamientos, a sus creencias en este momento previo, desde luego muy anterior a la venta. ¿Ok? Los formatos que más funcionan hoy, a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, son dos. El formato en vídeo corto, de menos de 59 segundos, y también el carrusel. Yo siempre lo hago y lo pido hacer con un vídeo en la última slide porque eso nos permite a nivel técnico guardarnos la audiencia de quien llegó hasta el final del carrusel. Por lo tanto, la última slide del carrusel ha de ser un archivo MP4 para que nos pueda permitir guardar esa audiencia. ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando aquí? Ganar un seguidor, ganar un suscriptor. Así que la KPI que vamos a medir es cuánto me cuesta el seguidor, para entender también qué contenidos me han funcionado mejor. Si yo cada semana estoy promocionando, estoy pautando 5 contenidos, yo voy a saber cuál es mi coste promedio de seguidor, voy a ver cuánto invertí en cada uno de los contenidos y cuántos seguidores me trajo, divido, tengo un coste por seguidor y puedo promediar. Si mi promedio de coste por seguidor son 50 céntimos, 50 centavos, yo sé que el contenido, el reel, el carrusel que me los trajo a 20 centavos, me los trajo baratos, el que me los trajo a 50 me los ha traído en el promedio, el que me los trajo a $1 me los ha traído muy caro. Por lo tanto,
en el siguiente ciclo de renovación, yo voy a parar el contenido que me los trajo a $1, seguir manteniendo el de 20 y el de 50 y añadir un nuevo contenido para ver si me los trae en el promedio. ¿Ok? Eso es trabajar con sistema. Eso es no dejar que las cosas sucedan por arte de magia. Eso es tener un ojo quirúrgico para al final hacer crecer mi propio negocio. ¿Ok? Ese sería el sistema de construir la audiencia. ¿Cómo es el sistema de nutrirla? Bien, pues debes entender que tu contenido, el contenido que estás haciendo en las redes sociales, en sí mismo es un producto. En sí mismo es un producto por el que no cobras dinero, por el que cobras a través de una futura venta. ¿Ok? Por lo tanto, ese contenido que tú estás haciendo, que es un producto en sí mismo, debe ayudar a avanzar a quien lo ve, avanzar hacia el momento en el que está preparado para comprar. Por lo tanto, debe de transformar creencias, debe hacer entender mejor el problema que tiene, debe hacer ver que existe una solución y además hacerle desear esa solución, hacerle entender que es posible el cambio que está buscando. Por lo tanto, debes responder a las grandes objeciones del avatar e irlas solucionando. Las grandes objeciones del avatar de todos los nichos al final pasan por todas estas o por alguna de ellas, ¿no? Y es, no tengo dinero para esta solución, no tengo tiempo para implementarla, esto no es para mí porque no lo voy a conseguir, no me siento capaz, ya probé algo parecido y no me funcionó, ¿y qué pasa si no me funciona? ¿Ok? Estas objeciones son las que has de ir desgranando en todo el contenido que vais haciendo para nutrir a la audiencia. La persona que pasa por ese contenido al final tiene que salir con respuestas claras y afirmativas hacia tu solución sobre cada una de estas variables. Eh, a la vez tienes que ir generando relación, tienes que ir generando autoridad, tienes que ir generando confianza. Es muy difícil vender si no hay confianza y la confianza se hace con relación y con autoridad. Así que empieza a mostrar también lo que haces y los resultados de lo que haces. Formato, en este caso estamos hablando también de un formato de vídeo, aquí de más o menos 2-3 minutos, también con carrusel, con vídeo final y contenido más largo en YouTube también que te permita demostrar lo que sabes. Obvio, estarás pensando, acabo de entender por qué Diego hace contenido largo. Pues obvio, ¿por qué estoy haciendo contenido largo? Porque quiero nutrir a mi audiencia y también porque quiero diferenciarme de un montón de competencia que no es competencia, que simplemente hace gran impacto en Instagram, pero que es incapaz de contener o sea, de sostener un contenido de 5 o de 10 minutos porque se desmontaría su planteamiento, porque demostrarían que no tienen ni idea de eso que están diciendo. Son terriblemente efectistas, te van a contar, te van a engatusar con un contenido corto. En ese contenido corto cualquiera puede ser impactante, pero son incapaces de sostener una argumentación profunda, racional, con sentido, más de 10 minutos. Por eso estoy haciendo este contenido, claro, para que veas que hay un fondo técnico, científico, con experiencia, con experiencias durante muchos años consolidado en el planteamiento que te estoy ofreciendo. Obvio, obvio. Es decir, no quiero hacer magia, quiero que conozcas la magia también para que tú la implementes, ¿ok? ¿Cuál sería el objetivo de nutrir la audiencia de esta fase? El objetivo sería generar relación, generar autoridad, elevar la conciencia de la solución que estás proponiendo y cómo esa solución resuelve el problema que tienes. Es decir, vas a hacer a tu audiencia mucho más consciente del problema que tiene y de la solución que puede implementar y también ir mostrando resultados propios y resultados de clientes con los que has trabajado. ¿Cómo se va a medir esta fase? ¿Cuál es la KPI? Si recuerdas en construir la audiencia era mi coste por seguidor. En el sistema de nutrición es mi coste por visualización al 25% del contenido. Es decir, este contenido que tú vas a hacer en vídeo, también lo vas a pautar, lo vas a promocionar, vas a poner inversión para que nutra a toda tu base de seguidores y vas a ver cuánto cuesta, cuál es el precio que estás pagando para que la gente vea al menos el 25% del contenido. Como es contenido un poquito ya más largo, te darás cuenta que llegar al 25% no es fácil, ¿ok? La gente va a darte un tiempo muy valioso, por lo tanto tienes que ver qué contenido funciona mejor porque genera esas visualizaciones 25%. Bien, tercer sistema es el sistema de venta. Es el sistema que habitualmente se pone. Yo quiero vender más, pues voy a hacer anuncios para vender. ¿Ok?
Sin el sistema uno y 2, el sistema de venta se te va a agotar rápido. 2, 3 meses, si tienes una audiencia muy grande, 4, 5, 6 meses y se acabó. Por lo tanto, estos dos primeros sistemas de atraer audiencia nueva y alimentarla es lo que va a permitir que puedas estar vendiendo constantemente porque siempre vas a tener audiencia en el punto correcto para que puedas vender. Lo importante, entiende que la estrategia de venta tiene que ser sostenible y tiene que ser a medida. Es decir, estrategias para como esta fase de venta, hay un montón. Hay muchísimas estrategias para vender uno a uno. Probablemente las uno a uno sean las más adecuadas si estás en un negocio local, físico, en el que estás vendiendo eh, eh, cliente a cliente, es decir, uno a uno, pero también hay sistemas de venta que te van a permitir vender uno a muchos. Y ahí hay un camino desaprovechadísimo en los negocios físicos, en los negocios locales que tendrían y tienen cuando se implementan unos resultados loquísimos, porque nadie las está empleando. Pero en cualquier caso, la elección de la táctica correcta para vender tiene que ser sostenible, tiene que ser a medida de cada negocio, cada audiencia, cada especialista, cada propietario de negocio. A medida también de tus talentos, de tu audiencia, de tu producto, del ticket, ¿ok? De cómo va a ser la entrega. Aquí nunca conviene generalizar y menos en esta parte. Esta es una de las fases críticas a la hora de desarrollar todo nuestro programa de aceleración de negocios, encontrar exactamente la estrategia más adecuada para centrarnos en esa y desestimar todas las demás, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de estrategia puede haber? Pues puede haber una llamada de valoración, puede haber una primera visita gratuita o de coste bajo, o incluso que se deduce en el momento que pagan el pack completo. Puede haber un presupuesto que se hace de manera presencial, un paquete cerrado. Puede haber muchas cosas más. Estas son todas uno a uno. Puede haber otras tácticas, como te nombro aquí, lanzamientos, webinars, vídeos de venta, eventos, evergreen, venta directa, retos, desafíos. Todas estas las complementan, las voy a juntar aquí. Eh, y lo complejo es que todas estas herramientas o todas estas tácticas funcionan. Todas funcionan. El problema está en que no todas funcionan ni para todo el mundo, ni para todos los negocios, ni para todas las fases en las que se encuentra el negocio. Por lo tanto, aquí la clave está en entender muy bien el negocio para encajar perfectamente la táctica o las tácticas que mejor se adecúen. ¿Ok? Por último, el sistema número 4, que suele ser el más ignorado, o sea, lo mismo que la venta es el más sobrevalorado, la entrega suele ser el gran ignorado, ¿no? Esto me pasa siempre, todos los profesionales dicen tener el mejor producto. La realidad es que el 99% no vende gran cosa, o sea, vende algo bueno, pero que no es mucho mejor que cualquiera de sus competidores. Perdón, perdón por anticipado, puede que tú seas el 1% de esta valoración. Pero lo normal es que las personas vendan algo muy similar a lo que vende cualquiera. Por lo tanto, si vendemos algo muy parecido a lo que vende cualquiera, si lo comunicamos de una manera muy parecida a lo que lo comunica cualquiera, lo que no estamos haciendo no es vender un producto, es vender una commodity. Por lo tanto, elegirán nuestra competencia, nuestros clientes elegirán al que tenga el precio más bajo, porque no entienden qué es lo mejor que nosotros damos frente a cualquiera que vende algo muy parecido. Esto es posicionamiento también. O sea, es una de las grandes claves que trabajamos en el posicionamiento, hacer entender por qué nuestra solución es mejor. ¿Ok? Síntomas de una mala entrega. Cuando nosotros entregamos sin orden, cuando entregamos a lo mejor cosas que no son útiles, cuando entregamos y no se siente el cliente en un itinerario, que nuestro protocolo, nuestro método, nuestra intervención tiene unas fases concretas en las que se siente claro dónde está, qué viene y de dónde viene. O solo centrado en experiencia o en lo que va a aprender o en lo que va a vivir y no en el resultado. ¿Ok? O sea, mucha flor durante el camino, pero luego el resultado prometido no llega. Eso es una mala entrega. En un negocio físico, la mala entrega significa que el paciente, que el cliente no va a volver, que va a abandonar el tratamiento a la mitad, que no va a terminarlo y también que no me va a recomendar y que no me va a generar caja recurrente.
O sea, si yo quiero centrar en una buena entrega, lo hago porque, uno, lo primero, soy responsable con el resultado que prometí. Lo segundo, si ese resultado tiene una serie de fases, no me voy a quedar solo cobrando la mitad de esas fases porque ya no quiso continuar el tratamiento, porque no se sintió a gusto. Pero lo tercero es que si alguien termina, es más fácil que tenga resultados. Y si los tiene, hablará mucho mejor de mí. Por lo tanto, también está ahí una gran importancia del boca a boca que va a hacer, pero también del testimonio del caso de éxito que yo voy a tener y que me va a permitir hablar de ese caso de éxito también y generar un impulso más grande en mi marketing. ¿Cómo son las grandes entregas? Para mí, que tienen una ruta clara, una hoja de ruta clara, que tiene un paso a paso donde las personas se saben exactamente dónde están, por qué están ahí, qué les falta, por qué les falta, de dónde vienen, qué han hecho, por qué lo han hecho. Donde puede haber gamificación, donde puede haber premios por terminar cada una de las etapas. Cuanto más breve, mejor. O sea, el foco está en el resultado, en tener ese resultado con el menor esfuerzo, no en estar enredando en el proceso. Y donde el 10% del esfuerzo trae el 90% del resultado. Para mí esas son las grandes entregas. ¿Cómo encajan en el sistema de ventas todo esto? Pues el sistema número uno de atracción alimenta al sistema número 2 de nutrición. El sistema número 2 de nutrición va a alimentar el sistema número 3 de ventas. El sistema número 3 de ventas alimenta el sistema número 4 de entrega y el sistema número 4 de la entrega alimenta al sistema número uno de atracción. ¿Por qué? Porque con más testimonios, con más casos de éxitos, con más audiencia satisfecha, con más reseñas, yo voy a tener más elementos para atraer a audiencia nueva que quiere esos resultados. Por lo tanto, fíjate que todo es un círculo, todos los sistemas están conectados entre sí. Uno alimenta al siguiente y el 4 alimenta al primero para traerme de nuevo a futuros compradores que quieran el resultado de este testimonio que yo te acabo de poner, de esta reseña que te acabo de poner. ¿Ok? Por tanto, si un sistema falla, el siguiente va a quedar sin combustible y va a romper el círculo, porque al final de lo que se trata es de que cada vez lleguen más personas satisfechas terminando el sistema 4 que a mí me permita capturar esto y ponerte en el sistema uno como un imán de atracción a ti que quieres ese resultado que ese cliente satisfecho acaba de terminar de tener. Bien, ¿cuáles son las trampas que va a haber en este camino y por qué tienes que evitarlas? Primera, la trampa de la escalabilidad del producto. Yo quiero que este producto sea escalable. Bueno, pues hay productos que sí deben ser escalables, que son fundamentalmente aquellos que no necesitan de tu tiempo. Si tuvieras cursos, infoproductos, software, perfecto, eso es escalable porque no necesita que en cada entrega haya una demanda de tu tiempo. Pero hay productos que no deben ser escalables. Cuando hay un servicio físico, presencial, manual o de contacto persona con persona, que genera un alto valor, pues eso no puede escalarse y no debe escalarse. Si tú haces ortodoncias, haces cirugías, si haces una terapia compleja, si haces una defensa jurídica, tú tienes un tiempo que dedicarle a cada uno de tus clientes, por lo tanto eso no puede escalar, tiene un techo de escala. Si quieres escalarlo, va a ser a costa de su calidad o a costa de delegarlo en juniors o en personas que no tienen tu experiencia. Y eso afecta a la calidad del producto. Por lo tanto, plantéate muy bien qué productos escalables tienes realmente, qué productos tienes que no van a ser escalables o no deben ser escalables y cómo está el equilibrio entre productos escalables y no escalables. Querer escalar un servicio bajando el ticket para tener más clientes o bajando la calidad para tener más clientes, suele destruir la entrega y sin entrega no vas a tener testimonios con los que captar nueva audiencia, por lo tanto tu círculo de los 4 sistemas se va a romper antes o después. La trampa del high ticket, y esta me encanta, o sea, todos te recomendarán vender high ticket. Bueno, porque high ticket es tener autoridad y, bueno, no sé cuántas argumentaciones hay ahí. Yo siempre pienso, al final, yo qué sé, piensa en el cantante, en la cantante más, yo qué sé, de más glamour que te parezca. La entrada a un concierto para estar con ella 2, 3 horas cuesta $70. Es decir, eh, la persona de más autoridad en el mundo de la música al final está cobrando
un ticket de $70 por verle cantar. Bien, o sea que, y eso no está diciendo que no tenga un negocio, tiene un verdadero negocio que factura millones de dólares, pero basado en un modelo concreto, ¿no? Y desde luego en ese mismo concierto a lo mejor hay gente que paga no $70, sino 7.000 porque tiene unas determinadas características. Pero ojo con la trampa de los high ticket. Entre otras cosas, y esta es la parte importante de la que quiero entrar, quiero romperte el mito de high ticket igual a autoridad. Has visto que no, con el ejemplo del artista o de la cantante. Pero también quiero romper una posible creencia. High ticket, o sea, cobrar caro, no significa tener beneficios de ese cobro, ¿ok? High ticket no significa un high profit. O sea, muchas veces debemos hacer los cálculos de cuánto me cuesta a mí tener un cliente high ticket y cuánto me cuesta es cuánto coste de adquisición tengo, es decir, cuánto me cuesta que ese cliente llegue a comprar, pero también cuánto me cuesta entregarle ese producto high ticket, porque hay unos costes asociados de horas, de uso de maquinaria, materiales, seguimiento, un montón de personas a lo mejor de equipo a las que tengo que imputarle horas en esa entrega, etcétera, ¿no? O sea, cuánto me cuesta entregarle, cuánto me cuesta ese cliente y hacer los cálculos, porque muchas veces en un cliente que me cuesta, perdón, que me paga $3.000, le estoy invirtiendo $2.500. Y realmente mi margen son $500. Entonces, no es tanto. A veces tengo más margen cobrando $500. Porque, uno, sí, al final 500 me deja el de 3.000, 500 me paga el que me paga un ticket medio, pero ese ticket medio a lo mejor no lleva nada de mi tiempo, por lo tanto tampoco tengo tanto riesgo. Prefiero tener $400 de beneficio en algo que no me lleva nada de mi tiempo a tener $500 de algo que me genera una logística terriblemente compleja y que me mete en otros riesgos. Por lo tanto, importante, calcula no solo la facturación, sino el beneficio de ese high ticket. En un negocio físico, además, un ticket alto solo funciona si el sistema número 1 y el sistema número 2 te van trayendo audiencia muy cualificada. Si no, vas a quemar dinero en publicidad. ¿Ok? Por lo tanto, la trampa del high ticket. La trampa de la inteligencia artificial. Y esta es bárbara y cada vez escucho más historias. La inteligencia artificial funciona muy bien para automatizar. Sí, funciona muy bien para ayudarte a pensar, claro que sí, pero no brilla por encima de tu criterio. No brilla por encima de tu criterio. O sea, la inteligencia artificial debe sumarse a tu inteligencia de negocio, a tu inteligencia humana. Debe sumarse, no debe sustituirla. Y yo creo que aquí está habiendo grandísimos errores que van a hacer caer negocios y que abren el área de oportunidad para otros negocios que lo estén afilando bien. O sea, un negocio profesional, físico, también un negocio digital, va a emplear, debe emplear, de hecho, la inteligencia artificial para acelerar respuestas, para acelerar agendas, para acelerar seguimientos, para acelerar la creación de contenidos, la creación de activos. Claro que sí, pero no puede sustituir las personas que salen al frente. Eh, Sé que estoy en contra de una tendencia, con la tendencia de los clones, de clonar la imagen para hacer vídeo, de clonar la imagen para hacer fotografía, para la imagen, o sea, el audio para, o sea, la voz para generar audios. Sé que estoy en contra de una tendencia muy pintoresca. A lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que la confianza se genera de persona a persona. Y en el momento que tu futuro cliente identifica que esa persona con la que generó confianza cuando vio un vídeo ese no existe porque es un clon, genera una desconfianza inconsciente que hace que vender después sea mucho más complicado. De hecho, yo tuve una agencia de inteligencia artificial en la que invertimos un montón de dinero, pero un montón de dinero, unos socios y yo, para crearla, para crear el software, para crear todo lo que íbamos a hacer, centrada fundamentalmente en clones. Y yo terminé de salir del proyecto antes de empezar a tener clientes. Hice toda la inversión y salí sin haber recuperado la inversión con los primeros clientes porque sentí que esto iba a suceder. Sentí que eso iba a suceder, que se iba a generar una desconexión del cliente con el avatar que habíamos creado. Y eso iba a limitar las ventas, iba a hacerlas más complicadas. Eh, es un punto de vista muy personal, sé que es contra toda la tendencia del mercado que te está pidiendo que te clones para generar mucho contenido y que ese contenido va a vender.
Eh, bueno, hace una prueba. Pide evidencias reales a esa agencia que te está diciendo de cómo han mejorado las ventas y pide tiempo, ¿no? de venta para ver que no hayan caído en el momento que las personas se estén dando cuenta de que esa persona con la que hicieron la conexión no existe. Y a lo mejor ahí terminas la conversación porque la agencia no te puede dar esos datos. Bien, trampa del pasivo y en automático. Otra de las grandes trampas, ¿no? De creer que todos estos sistemas te van a te van a traer los clientes en pasivo y en automático. La realidad es que no, de hecho no existe nada pasivo ni en automático en Internet, por mucho que sea un claim que se ha usado mucho, ¿no? De generar una automatización de los negocios para que funcionen en pasivo y en automático. Eso no existe. O trabajas tú o alguien que tú pongas ahí va a trabajar por ti, pero en ambos casos hay coste y hay intervención. No hay nada que sea pasivo y no hay nada que sea automático en Internet. Te lo digo después de estar en esta industria más de 10 años, de haber invertido más de 10 millones de dólares en inversión en publicidad, de haber facturado más de 50 millones de dólares con mis clientes. eh, no existe nada pasivo y automático. No lo he visto y todos los intentos que hemos visto, al final dependen de que alguien trabaje, seas tú, sea otra persona. Por lo tanto, no existe. En el negocio físico, el ingreso pasivo, por tanto, yo creo que no existe. Siempre pueden existir sistemas que te ahorren tiempo, que te aumenten la productividad, que te optimicen determinadas áreas, pero no van a eliminar la intervención humana de ninguna de las maneras. ¿Ok? La trampa de la facturación, esta es otra de las grandes trampas. Antes hemos visto quizá esta reflexión asociada al high ticket, pero también tienes que verla en general. Facturar no es lo mismo que tener beneficios. De hecho, hay mucha facturación fingida porque puede haber mucha facturación en determinados procesos que está sin cobrar o que es facturación que no trae beneficio. ¿Ok? Por lo tanto, mira muy bien el beneficio neto mensual y mira muy bien el tanto por ciento hueco o vacío que tienes en la agenda para ver cuánto realmente esa facturación te puede estar generando de beneficio y no solo de número que caiga en la columna de lo que se facturó. Y por último, como tres grandes claves para que todo este ecosistema que te estoy dibujando funcione. Lo primero es activar los sistemas en orden, ¿ok? Y de uno en uno. Para mí es muy importante que sean de uno en uno, que no mezcles, porque necesito que entrenes muy bien la entidad de cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿qué te recomendaría yo? Mira los que tienes ahora implementados, que probablemente puedes tener una gran entrega y a lo mejor un gran sistema de ventas, pero a lo mejor te falla la atracción o la nutrición de clientes. Mira los que tienes y céntrate en el primero de los que no tengas, en el primero de los que no tengas, para clavarte muy bien ahí, entender muy bien tus métricas, medir muy bien y hacer cada vez las cosas mejor. Cuando ya tengas dominada la metodología de ese sistema, pasa al siguiente y así sucesivamente. Eh, Toma los datos como una medición mucho más válida que la intuición. O sea, al final lo que importa es cuál es tu coste de adquisición del cliente, cuál es el lifetime value, cuál es tu coste por seguidor, cuál es tu coste por visualización al 25%. Cuando te obsesionas en números, dejas de intuir. Y cuando dejas de intuir, tienes mejores resultados, porque estás atendiendo a lo que tu audiencia real está reclamando, a lo que tu potencial cliente está reclamando, no a lo que tú crees que funciona. Y por último, sé siempre coherente en lo que yo llamo, y hemos visto en algunas clases anteriores, ese triángulo de audiencia, experto, producto, ¿no? A tu negocio, tu audiencia y tú. No puedes convertirte en quien no eres, no debes copiar a otro porque crees que le funciona mejor. Lo primero, no sabes si le está funcionando o no. Y lo segundo, eh, estás copiando a otro, por lo tanto estás dejando de ser quien eres y te estás convirtiendo en una peor versión de alguien que sí tiene autenticidad. Por lo tanto, esas para mí serían como las tres grandes claves que hacen que este sistema no solo además esté implementado, sino que esté engrasado y funcione ágil. Espero que te haya servido, espero que entiendas la relevancia de, para tener más ventas, no solo hay que vender, hay que tener otros sistemas. Y como siempre te digo, si esta clase te ha servido, si te ha sido útil, no dudes en registrarte aquí abajo para que te estemos avisando de las siguientes. Publicamos clase todos los martes
a las 5 de la tarde, hora Miami. Y también te pido que en los comentarios, si hay algún tema que te gusta, que te gustaría que abordase y que crees que pueda ayudarte para tu negocio, déjamelo en comentarios. Como siempre digo, lo mismo me da preparar una cosa que preparar otra, tardo el mismo tiempo. Y si eso que prepare te ayuda a ti que lo estás viendo, yo voy a ser mucho más feliz. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo, pasad una gran y feliz semana.